Comenzamos en este video el tema de función cuadrática. Lo que yo voy a hacer en este video es presentar los conceptos fundamentales desde los cuales ustedes van a entender el comportamiento de una función cuadrática y cómo ese comportamiento se traduce gráficamente a partir de ciertos puntos fundamentales de ese gráfico. Entonces, la función cuadrática, si ustedes se fijan, tiene como fórmula un término en donde x está elevado al cuadrado, y ese término tiene que estar obligatoriamente. Por eso se pone ax cuadrado más bx más c con la condición de que a sea distinto de 0. Porque digamos, si en esa expresión a fuera 0, nos quedamos con los términos b por x más c. Y eso en realidad remite a función lineal. Así que para que exista de verdad el grado 2, para que exista este aspecto fundamental, esencial, cuadrático, a tiene que ser distinto de 0. Sabemos que el gráfico que está asociado a una función cuadrática es una parábola. La parábola es ese gráfico que yo hice en dos versiones, la concavidad apuntando hacia arriba, tiene que ver con que el signo de a, que es el coeficiente que acompaña a x cuadrado, es positivo, o la pancita, la concavidad de la parábola, apunta hacia abajo, y eso tiene que ver con que a es negativo. O sea que respecto de la concavidad, las funciones cuadráticas van a tener el correlato de parábolas con concavidad positiva o con concavidad negativa, y eso depende del signo de a. Habida cuenta de que ya reiteramos, y lo volvemos a hacer, de que a tiene que ser distinto de 0. A su vez, en cada una de esas dos parábolas dibujadas, nosotros vemos que hay un eje respecto del cual el gráfico se reparte en lados que son simétricos. Esas líneas punteadas, allá a la derecha, arriba, donde están las dos parábolas dibujadas, en cada parábola hay un eje punteado respecto del cual la parábola se divide en dos partes simétricas. Ese eje se denomina eje de simetría, y la intersección de ese eje de simetría con la parábola marca un punto que yo remarqué con la letra B corta y que es el vértice. O sea que el vértice es un punto fundamental en la parábola, que como todo punto del plano tiene dos coordenadas, x e y. X sub b es x del vértice e y sub b es y del vértice. La ecuación del eje de simetría, que en el fondo es una recta vertical que se caracteriza por el valor que tiene x, que es un valor constante, es un valor fijo, porque ese x se va a relacionar con todas las y'es. Por eso yo decía que una recta vertical no puede ser el gráfico de una función, y en especial, en particular, no puede ser el gráfico de una función lineal. Entonces, la ecuación del eje de simetría está dada por el valor del x del vértice, que se calcula como menos b sobre 2a, siendo a, b y c los coeficientes que definen la fórmula de la función cuadrática. Y el y del vértice es el valor que toma f en esa x del vértice. Otra de las cosas que tenemos que considerar son las raíces, también llamadas ceros o raíces. Es muy habitual a los ceros de una función, es decir, a los x en R donde la función se anula, donde la función vale 0, llamar a estos x, a estos ceros, raíces. En el contexto de polinomios, que es el contexto dentro del cual estamos desarrollando el tema de la función lineal y ahora el tema de la función cuadrática, en ese contexto los ceros se suelen denominar raíces. Las raíces responden a una fórmula que está condicionada, porque en esa fórmula aparece una raíz cuadrada. La fórmula ustedes la conocen o la recuerdan, menos b más menos, y ahí aparece la raíz cuadrada de una cuenta que es elevar el b al cuadrado menos 4 por a por c. Bueno, todo eso dividido 2a. O sea, menos b más menos. Esa raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac está todo dividido por 2a.
Y la condición que ya tiene esta fórmula la da la raíz cuadrada. O sea, b cuadrado menos 4ac tiene que ser mayor o igual que 0. Porque a eso le tenemos que calcular una raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada se aplica a números no negativos, es decir, al 0 o a cualquier número positivo. Entonces, esa cuenta que está dentro de la raíz, b cuadrado menos 4ac, es lo que se llama el discriminante, que discrimina en función de su valor y de su signo si hay raíces o no las hay, y en el caso de haberlas, si hay una o hay dos. Si es menor que 0, por supuesto que esa raíz cuadrada no se puede calcular y por lo tanto no habría raíces. Por ejemplo, si ustedes miran hacia la derecha arriba, esa parábola con concavidad positiva es una parábola que está dibujada por encima del eje X. Seguro que el discriminante de esa función cuadrática representada por esa parábola es un discriminante negativo. Por eso la parábola no tiene raíces. Si llega a ser mayor que 0, bueno, como no es lo mismo sumar un número positivo a restarlo, entonces habrá dos raíces. Y en el caso en que el discriminante sea 0, la raíz de 0 es 0 y lo que queda es menos b más o menos 0, que sigue dando menos b, sobre 2a. Y si ustedes se fijan, menos b sobre 2a justo es la ecuación del x del vértice. O sea que en el caso en que haya una única raíz, esa raíz coincide con el x del vértice, con la coordenada x de ese punto vértice en donde se intersecta la parábola con su eje de simetría. Vamos a aplicar todo esto al ejemplo de una función cuadrática definida como f de x igual 2x cuadrado menos 24x más 64. Hacemos el relevamiento de que a es 2, de que b es menos 24 y de que c es 64. Primero calculamos el x del vértice, menos b sobre 2 por a, b es menos 24, así que es 2, es menos 24, menos b, sobre 2 por 2, sobre 2 por a es igual a 2. Eso queda 24 cuartos, que es 6. El y del vértice, como es un punto que está en el gráfico de f, no es cualquier y, es el f del x del vértice, el y del vértice. En un gráfico de cualquier función, no solamente lineal o cuadrática, siempre la coordenada y es f aplicado al x. Entonces, el y del vértice es f de 6, porque x del vértice dio 6. Y haciendo la cuenta, reemplazando en la fórmula de f a x por el valor 6, me queda 2 por 6 al cuadrado, menos 24 por 6, más 64. Eso da menos 8 en definitiva. O sea que en el fondo el vértice como punto del plano, que es la intersección de la parábola que representa f con su eje de simetría, es el punto 6 menos 8. Esas son las coordenadas del vértice. Y el vértice es el punto de coordenadas 6 menos 8. Si ahora queremos buscar las raíces, tenemos que calcular el discriminante. El discriminante es b cuadrado menos 4ac, que haciendo las cuentas da 64. Si da 64 es positivo, con lo cual es de esperar que haya dos raíces. Las raíces se calculaban con esa fórmula, menos b, o sea, menos 24, más menos raíz del discriminante, o sea, raíz de 64, todo sobre 2 por a, sobre 2 por 2. Eso va a dar, por un lado, una raíz que es 4, y por otro lado, una raíz que es 8. Entonces, si ya tengo el eje de simetría que pasa por 6, si sé que el vértice es el punto 6 menos 8 y tengo las raíces, que son 4 y 8, ya tengo el esqueleto para poder graficar la parábola que representa a la función f. Noten que a es 2, o sea que es positivo, con lo cual es de esperar que la concavidad sea positiva. Y fíjense que las raíces son 4 y 8. Cada una está a ambos lados del eje de simetría que pasa por x igual a 6. Si ustedes se fijan, 4 está a 2 unidades de 6
y 8 está a 2 unidades de 6. O sea que justamente respecto del eje de simetría que pasa por x igual a 6, hay simetría entre las raíces. Una raíz es 4, otra raíz es 8, y en ambas raíces la función vale 0. Eso va a ocurrir con cualquier par de x donde la función valga lo mismo. Dos valores donde la función valga lo mismo, ya sea 0, como por ejemplo en 4 y en 8, o lo que fuera que esté en la imagen, esas x van a ser simétricas respecto del eje de simetría que pasa por x igual a 6. Fíjense que el i del vértice es menos 8 y por lo tanto la imagen de esta función tiene un valor mínimo que es, como valor de la función, como valor f de x, el valor mínimo es menos 8. Pero ¿dónde lo toma? Lo toma en 6. Entonces para nosotros el mínimo va a ser, o el máximo, respectivamente va a ser el x donde la función toma ese valor mínimo o máximo respectivamente. Por eso vamos a poner abajo de todo que el mínimo de la función es x igual 6. En 6 la función toma el valor menos 8 y es el mínimo valor que toma. Todos los valores que toma ya van a estar encima de menos 8. Por eso la imagen es el intervalo semicerrado por izquierda, menos 8 más infinito, abierto por derecha. O sea que la función nunca va a tomar el valor menos 9, nunca va a tomar el valor menos 8,1. Va a tomar el valor menos 8 y desde menos 8 en adelante va a tomar cualquier otro valor. Eso quiere decir que si yo me pregunto cuándo toma el valor 20, que está a la derecha de menos 8, ese valor lo va a tomar en dos lugares, en dos x diferentes. Ahora, esos x van a ser simétricos respecto del eje de simetría que pasa por x igual 6. Entonces reitero, dos x en los cuales f vale lo mismo siempre van a ser simétricos respecto del eje de simetría, que en este ejemplo pasa por x igual 6. Bueno, el conjunto de ceros entonces está formado por 4 y 8. El conjunto de positividad, yo estoy mirando el último o penúltimo renglón, C+, ahí donde dice C+ de f. El conjunto de positividad es la unión de menos infinito 4 con 8 más infinito, que son los lugares del eje x donde los f's de esas x van a ser positivos. En cambio, entre 4 y 8, yo tomo cualquier x y cuando lo quiero corresponder en el eje y, tengo que ir hacia abajo. O sea, cuando quiero buscarlo en el y respecto del punto del gráfico, tengo que ir hacia abajo. O sea que los f de esos x que están entre 4 y 8, esos f de x van a ser negativos. Por eso el conjunto de negatividad de f es el intervalo 4, 8. La función crece, recuerden que el crecimiento se toma hacia la derecha, de menor a mayor las x, y entonces ¿qué sucede con las y? Entonces crece de 6 a más infinito. A partir de 6, cuanto más a la derecha voy, más sube la función. Y decrece de menos infinito a 6. De menos infinito a 6, cuando me voy acercando hacia la derecha, la función va bajando. Entonces existe un valor donde la función toma el valor mínimo menos 8 y ese es el mínimo de la función, que es x igual a 6, y no existe un valor máximo. Así que esta sería la primera semblanza de función cuadrática, sería la primera aplicación de las fórmulas fundamentales para que ustedes se vayan acostumbrando a graficar.